Continuando con nuestra liquidación de sueldo, ¿cierto? Es importante que aquí ya apliquemos fórmulas, ¿cierto? Como por ejemplo, si yo quiero sumar o quiero establecer, ¿cierto? El cálculo de la hora extra, ¿cierto? Con la función de autosuma, voy ingresando los valores. Por ejemplo, C16 corresponde al sueldo base, dividido por 30 multiplicado por 28, y después eso dividido por 180 me va a dar el valor de la hora ordinaria. Si lo multiplico por 1.5 me da el valor de la hora extra, y finalmente lo multiplico por la cantidad de horas que se hizo en el mes. La gratificación, ¿cierto? El sueldo base multiplicado por el 25%, como aparece ahí en la fórmula. Después seguimos bajando, ¿cierto? No tenemos solamente asignación familiar. La asignación familiar hay que establecer, ¿cierto?, cuánto le corresponde al trabajador. En este caso está en la remuneración en el tramo, ¿cierto?, donde tenemos 2.551 pesos por carga familiar. Como tiene dos cargas familiares, multiplicamos por 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos el total de los deberes listos. Ahora nos corresponde calcular, ¿cierto?, los descuentos por AFP. Que aquí en el fondo tenemos el sueldo imponible multiplicado por el porcentaje. Lo mismo que para la FC, que es el seguro de cesantía. Y para FONASA también es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y ahí tenemos cierto total descuentos. Bien. Y aquí aparece una parte que dice que conocen los haberes tributarios. Aquí en el fondo estamos calculando si al trabajador le corresponde o no pagar impuesto único a los trabajadores. Según nuestros cálculos, ¿cierto?, el haberes tributarios, ¿cierto?, se multiplica por el 0,4, que es el factor que le corresponde, ¿ya?, a ese tipo de escala de sueldo. El C24 dijimos que era el total imponible menos el total descuentos legales. Entonces nos queda el sueldo limpio, ¿cierto?, que sería el tributable, y de eso se multiplica por el factor y nos da un impuesto, y a eso le hacemos una rebaja, que también está establecido en ese tramo, y eso nos va a dar un valor negativo en este caso, que en el fondo no le corresponde pagar. Y lo último que nos faltaría descontar, ¿cierto?, en el anticipo, que tenemos después anticipo por 100.000 pesos, y con eso tenemos la liquidación. El trabajador debe pagar, ¿cierto?, y se emite en 2 ejemplares. Bien, esa es la explicación en cuanto a la liquidación de sueldo. Cuando se habla del feriado anual, ¿cierto?, y permisos, aquí el feriado establece el artículo 60 que el trabajador por cada año de servicio que cumple la empresa, ¿cierto?, tiene derecho a 15 días hábiles. Y donde le corresponde, ¿cierto?, en el fondo estamos hablando de vacaciones pagadas. Y aquí los días hábiles se cuentan de lunes a viernes, sin considerar sábado, ni domingo, ni festivo. ¿Ya? Ahora tenemos también lo que se llama feriado anual, que en el fondo algunos le llaman feriado progresivo, que por cada 10 años que cumple el trabajador, ¿cierto?, tiene derecho a un día más hábil de trabajo. ¿Ya? Dijimos que el día sábado no se cuenta, ¿cierto? El artículo 70 habla que el feriado debe ser continuo, pero no puede exceder, ¿cierto?, sobre 10 días hábiles. La idea, ¿cierto?, es que se pueda dividir en dos periodos, ¿cierto? Uno un periodo de 10 y los otros 5 días, ¿cierto?, tomárselo puede incluso de a uno. ¿Cómo se calcula el feriado proporcional? Aquí en el fondo es establecer, ¿cierto?, que el trabajador tiene 15 días de feriado, ¿cierto?, y el año se divide en 12 meses. Y eso nos va a dar un factor para establecer, ¿cierto?, el feriado proporcional. ¿Qué más? Hay permisos también especiales en el caso de muerte de un hijo, ¿cierto?, así como la muerte de un cónyuge o conviviente civil, que son 7 días corridos. En el caso de la muerte ¿cierto?, en un periodo de gestación tiene 3 días hábiles de permiso. Muerte del padre o la madre también tiene 3 días por concepto de permiso. Ahora vamos a pasar al terminación del contrato de trabajo. Aquí, ¿cierto?, se establece que hay ciertos códigos, como el artículo 159 del Código del Trabajo, ¿cierto?, y aquí en el fondo no hay derecho a indemnización. Puede ser por mutuo acuerdo de las partes, renuncia del trabajador, muerte del trabajador, vencimiento del contrato, conclusión que dio origen al trabajo, caso fortuito de fuerza mayor. El artículo 160, aquí en el fondo se le atribuye al trabajador, ¿cierto?, como injurias graves, ¿cierto?, falta de probidad, insultos, amenazas, negociación incompatible, ¿cierto?, no ir a trabajar, abandono del trabajo, actos o omisiones o imprudencias, ¿cierto?, daño material intencional, incumplimiento grave del contrato. Aquí no corresponde indemnización. Solo para el artículo 160, número 1, sí corresponde indemnización por año de servicio y mes de aviso en el caso de que el trabajador, ¿cierto?, se invoque las necesidades de la empresa. El artículo 161, número 2, ¿cierto?, desahucio del empleador, ¿cierto?, aquí no requiere, ¿cierto?,
de que hay una carta de despido. Muchas gracias.